recién. La verdad que yo quiero desmitificar algo. No voy a, digamos, en el centro de la estrategia de ciudades inteligentes de IBM no está la tecnología. La tecnología es un instrumento y como tal se requiere saber para qué usarla y cómo usarla, si no, no sirve para nada. En el centro de la estrategia de IBM en cuanto al tema de ciudades inteligentes está el ciudadano, que acá se nombró mejorar la calidad de vida y se hizo referencia directa o indirectamente a ese concepto. Y ahí nosotros definimos algo que es la experiencia del ciudadano. La experiencia del ciudadano está definido tanto para un ciudadano que vive en una ciudad o que visita una ciudad temporalmente porque es turista o porque viene a trabajar. Y cada ciudadano tiene una experiencia diferente de vida. Y tanto desde el sector público como del sector privado, nuestro eje fundamental de vivir es estar enfocado en mejorar esa experiencia de vida. Y la experiencia de vida en general tiene momentos que nosotros definimos como momentos de la verdad, donde la experiencia pasa a ser positiva o negativa, depende de lo que pase en ese momento del tiempo, que se va creando, digamos, pero en algún momento hay un momento de la verdad que define si la experiencia es positiva o negativa. Y ahí el rol del Estado y de los privados es cómo facilitamos y cómo aportamos, y creo que la creatividad es fundamental, el animarse, el arriesgar, en ese sentido, es fundamental para lograr que las experiencias de vida de nuestros ciudadanos en cada una de las ciudades sea mejor. Y ahí, obviamente, ahí hay procesos, como les decía antes, procesos que mejorar, se pueden mejorar a través del uso de la tecnología, generar eficiencia en el Estado que permite implementar la mejora de estos procesos, porque obviamente los recursos no son infinitos y requieren inteligencia también para generar los propios recursos que permitan después implementar las tecnologías que nos permitan mejorar las experiencias de vida de los ciudadanos. Con lo cual, creo que entre todos, y con lo que se comentó previamente que se están haciendo en distintos planos, malas ideas, un poco más del lado intelectual, un poco más del lado científico, se está trabajando. Creo que el desafío nuestro es, primero, identificar cuáles son esas experiencias de vida para cada uno de los ciudadanos. Hoy la información existe, el dato existe, hay que interpretarla y usarla correctamente. Y una vez definida esa experiencia de vida, ver qué cosas son indispensables para mejorar esa experiencia en definitiva, a través de los momentos de la verdad que son momentos de nacimiento de un hijo, por ejemplo, el momento de elegir una escuela donde se va a educar ese hijo, el momento que tenemos que hacer el sistema de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada ese momento atacarlo de una manera particular, con inteligencia y con creatividad. Y abrir y facilitar la participación ciudadana, porque la cogestión es algo que va a venir. Digamos, gestionar una ciudad desde un gobierno hablándole unilateralmente al ciudadano es algo que está quedando atrás cada vez más, y el desarrollo de las aplicaciones que genera un gobierno, seguramente con la participación ciudadana se van a generar muchísimas más aplicaciones. El gobierno tendrá que disponibilizar los recursos, los datos para que nosotros podamos aportar esa cogestión. Seguramente la experiencia de vida de todos nosotros mejorará y estaremos mucho más contentos con el lugar donde vivimos, habitamos, porque además cuando uno participa se motiva. O sea, cuando uno puede cambiar su realidad y su propia experiencia de vida, eso, vos lo podrás explicar mejor que yo seguramente, pero eso nos motiva a participar, nos motiva a mejorar y en definitiva ganamos todos, ¿no? Gana la comunidad, ganan los gobiernos, ganan los ciudadanos y seguramente viviremos en una ciudad mucho mejor, mucho más inteligente, porque la inteligencia está, el hecho de poder trabajar en red para aprovecharla es algo que también parte de facilitar los recursos para que eso pueda ocurrir. Así que... Tengo que pedirte que sí, sea breve. ya estoy. En definitiva es, IBM obviamente vende tecnología y trabaja sobre la tecnología, y el sector privado trabaja en proyectos, en este caso de tecnología, pero con
el objetivo central de mejorar la vida del ciudadano. Gracias.